Historia de la Cuarta Guerra Civil Romana. En Oriente, los partos al mando de Labieno y Pacoro habían invadido Siria en el año 40 y habían derrotado y matado al legado de Antonio, de Sirio Saxa. Mientras Antonio estaba en Occidente, Judea también cayó, Antígono fue puesto en el trono y Herodes huyó a Roma. Las cosas empeoraron aún más cuando Cilicia también fue tomada, Lidia y partes de Bitinia en el norte de Asia Menor fueron invadidas, y Labieno llegó a la costa jónica, donde ciudades como Afrodisias y quizás incluso Mileto se vieron afectadas. El general de Antonio, Ventidius, enviado como procónsul con 11 legiones en ausencia de Antonio, había sido capaz de revertir la situación. Labieno se retiró a Cilicia y el ejército parto fue derrotado y Labieno asesinado por Ventidius, posiblemente en las puertas de Cilicia a mediados del año 39. Con los partos expulsados de Siria, Antonio pudo dedicarse a la reorganización de la zona de Siria-Palestina y apoyó el regreso de Herodes a Palestina. Además, Chipre y parte de Cilicia se añadieron a los dominios de Cleopatra, que podían proporcionarle madera para su flota. Tras pasar el invierno del 39-38 en Atenas con Octavia, Antonio se unió a su ejército a principios del 38. Ventidius había obtenido recientemente una victoria decisiva al noreste de Antioquía, donde capturó y mató a Pacoro, cuya cabeza fue llevada a varias ciudades sirias para convencerlas de su muerte, y se le concedió el primer triunfo parto, que celebró en Roma en noviembre del 1938. Algunos supervivientes partos se habían refugiado en Comagene, primero Ventidius y luego Antonio los asediaron en Samosata, que se rindió en condiciones, y Antonio regresó durante el invierno del 38-37 a Atenas para planificar su campaña de invasión de Partía. El momento era propicio, ya que el gobernante parto Orodes II había abdicado recientemente en favor de su hijo Praates IV, que luego lo mató a él, a su propio hijo y a todos sus 29 hermanos, tras lo cual la nobleza parta se rebeló. Tras el acuerdo de Tarento, Antonio regresó de nuevo a Oriente en el otoño del 37, demasiado tarde para hacer campaña. Le preocupaba no haber recibido aún las 4 legiones que le habían prometido en Tarento, aunque en su momento había entregado las 120 naves como parte del trato y había acudido en ayuda de Octavio cuando éste se lo pidió. Cuando regresó a Oriente, fue para continuar con los preparativos contra Partía y para resolver los problemas con los reyes clientes en el Ponto, Galacia y Capadocia. Socio, gobernador de Antonio en Siria y Cilicia desde el año 38, había arrebatado Jerusalén a Antígono en julio del 1937 e instalado a Herodes como rey. Antonio pasó el invierno en Antioquía en el 37-36 y a finales del 37 parece que había decidido romper con Octavio. En el año 36, Cleopatra dio a luz a su tercer hijo, Ptolomeo Filadelfo. Durante su estancia en Antioquía, Cleopatra recibió partes de la costa de Fenicia y de la Arabia Nabatea, así como otros territorios prósperos, mientras que su área de control en Cilicia quizás se amplió. Si no lo hizo antes, ahora se le concedieron Creta y Cirene, aunque Antonio se negó a darle zonas de Judea a las que había echado el ojo. Sus concesiones formaban parte de su política de reforzar el dominio de los reinos clientes de Roma, de los que Egipto era el más importante y rico. Esta relación de Antonio con una reina extranjera se utilizó al máximo en la dañina propaganda de Octavio, aunque es posible que Antonio no se diera cuenta de la fuerza de la desaprobación en Italia. Cleopatra era una de las gobernantes clientes más ricas y poderosas de Oriente y su apoyo era esencial para el éxito de la campaña en la región. El objetivo de la expedición parta era explícitamente recuperar los estandartes perdidos por los ejércitos de Craso y de Sirio Saxa, pero las incursiones del 40 al 39 habían devastado zonas de Siria y Asia Menor, y los partos eran una amenaza muy real para las provincias orientales. Posiblemente siguiendo la estrategia planeada por César en el 44, Antonio decidió invadir desde el norte, desde Armenia hacia Media Tropatene, y el rey Artabás desde Armenia le suministró tropas, catafractos y quizás 16.000 soldados de caballería ligera. Livio estima que la fuerza de Antonio era de 18 legiones y 16.000 soldados de caballería, sin incluir las tropas suministradas por otras naciones.
La expedición fue un desastre, ya que Antonio perdió un tercio de sus hombres, pero esto no se debió, como se dijo más tarde en Roma, a que tuviera prisa por volver con la reina egipcia. A principios del año 36, Antonio reunió a su ejército en junio o julio en Armenia y luego marchó con sus tropas a través del territorio hostil de Media Atropatene, dirigiéndose a la capital Meda Praata. Para llegar allí antes que el rey Medo Artabazdes, un Artabazdes diferente del gobernante de Armenia, que estaba con la fuerza parta en Mesopotamia, se adelantó con sus motores de asedio. Sin ellas no pudo tomar la ciudad y, cuando la caballería de Fraatos capturó la caravana de Antonio con las máquinas y superó a las 2 legiones que la acompañaban, Artabazdes de Armenia y su caballería desertaron. Con las máquinas de asedio capturadas, Antonio no pudo tomar la capital Meda, y sus hombres se vieron obligados a echarse a las montañas y tuvieron que retirarse, acosados por los arqueros partos en condiciones de inanición, perdiendo unos 20.000 soldados de infantería y 4.000 de caballería por los ataques enemigos y las enfermedades, 8.000 de ellos por las condiciones climáticas. La retirada duró unos 27 días y Livio cuenta que en su huida recorrieron 300 millas en 21 días, en total se había perdido un tercio del ejército. Guerra declarada, 32 a.C. Con las fuerzas de Antonio reunidas en Grecia en el año 32, llegó el momento de que Octavio declarara la guerra a la demonizada reina egipcia, que, se rumoreaba, planeaba utilizar estas tropas para invadir Italia. Aunque Antonio no fue declarado enemigo público, su cargo de cónsul para el año 31, que iba a compartir con Octavio, fue revocado y entregado a M. Valerio Mesala Corvino. El triunvirato había caducado a finales del 33, y el estatus de Octavio en el 32 era el de un promagistrado con imperium al mando de la Galia, España, Sicilia, Cerdeña y África. Los restantes miembros del Senado en Italia apoyaron a Octavio en su declaración de guerra contra Egipto, pero fueron necesarios nuevos impuestos para financiar el conflicto, lo que provocó una vez más disturbios. Para resaltar su postura como defensor de Italia y paladín de la guerra contra Cleopatra, Octavio hizo que se administrara un juramento de lealtad a sí mismo en toda Italia, por su propia voluntad, según mantuvo más tarde, así como en las provincias occidentales, aunque algunas zonas, como las colonias de los veteranos de Antonio, estaban exentas. Esto no tenía precedentes porque se hizo a Octavio personalmente y el juramento de fidelidad se convirtió en un acto estándar de lealtad a los nuevos emperadores en su acceso. Octavio recurrió incluso al anticuado ritual fecial, que ahora se revivía en una muestra de los valores tradicionales romanos, con una lanza arrojada en un terreno hostil fuera de las murallas de la ciudad que denotaba el comienzo de la guerra contra Cleopatra y Egipto. Su flota estaba estacionada principalmente en Actium, en la costa occidental, aunque también defendió otros puertos a lo largo de la costa occidental. Probablemente mandaba 100.000 hombres frente a los 80.000 de Octavio, y su flota era superior. Además, disponía de mayores recursos monetarios, mientras que Octavio tuvo que volver a gravar fuertemente a Italia para conseguir dinero. Con Octavio en el control de Brundisium y Tarento, Antonio, como Pompeyo en el 48, no pudo invadir Italia y tuvo que esperar a que Octavio cruzara a Grecia para encontrarse con él. Esperaba poder causar grandes daños al ejército de Octavio durante la travesía. Fue una desgracia para Antonio que Agripa pudiera, a principios del año 31, realizar una serie de ataques exitosos en la costa y las islas griegas y que Octavio pudiera cruzar el Adriático y atrincherarse en Actium. Antonio no pudo impedir que Agripa tomara Metone, seguida de Corcire, Leucas, Patra y Corinto, lo que paralizó su cadena de suministros. Sus tropas y su flota estaban acorraladas por el mar y su comandante C. Socio fue derrotado en un encuentro naval con Agripa cuando intentaba escapar, mientras que las fuerzas de Octavio tuvieron éxito en tierra en varios encuentros de caballería. Mientras Octavio retrasaba deliberadamente un combate a gran escala, esperando que las enfermedades y las deserciones debilitaran al ejército de Antonio, varios reyes aliados desertaron, seguidos por Domicio Enobarbo y otros romanos.
En otoño, la flota de Antonio ya no era superior, Agripa había destruido un gran número de sus naves y le faltaba mano de obra para tripular las que tenía. En septiembre, Marco Antonio probablemente solo podía botar entre 200 y 250 barcos, mientras que Octavio aún poseía unos 400 y la ventaja de Agripa como su comandante naval.